por estar aquí conectados. Sin más, bueno, damos inicio a la 14ª Conferencia Magistral organizada desde la Coordinación General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la AIDEF. El día de hoy el tema será el rol de las y los defensores públicos en el trabajo con las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. La conferencia estará a cargo del médico y psicólogo del País Vasco, el doctor Carlos Beristain. Antes de comenzar, las cuestiones previas que siempre comentamos, vinculadas a las reglas de convivencia, pedimos que por favor tengan los micrófonos apagados, que los controlen especialmente, que no se inicien automáticamente. En la medida de lo posible, recomendamos que tengan las cámaras encendidas. Dado que se otorgará certificado de asistencia a esta actividad, le vamos a pedir que completen sus datos en un formulario, cuyo link vamos ahora a pegar en el chat. Es necesario que completen el formulario. Pedimos que por favor dejen liberado el chat para preguntas. La charla, la conferencia, vamos a abrir un breve espacio de preguntas y diálogos con el expositor, así que les pedimos que por favor las vayan formulando a medida que avance la conferencia, las vayan formulando en el chat y nosotros al finalizar se las leeremos al doctor Beristain. Bueno, hemos recibido más de 400 inscripciones, entonces vale agradecer a todas las instituciones y asociaciones que forman parte de la AIDEF por la difusión de esta actividad al interior de cada uno de sus países. La conferencia se grabará y pronto estará disponible en el canal de YouTube de la Defensoría General y le daremos asimismo difusión. Bueno, sin más, entonces damos comienzo a esta conferencia. Lamentablemente el día de hoy no nos va a poder acompañar la doctora Estela Muniz Martínez, la coordinadora general de la AIDEF, por cuestiones funcionales. En su lugar va a estar el doctor Luciano Hassan, coordinador del programa contra la violencia institucional de la Defensoría General, a quien le paso ahora la palabra para que lo presente formalmente al doctor Beristain. Muchas gracias, Luciano, te paso la palabra. Muchas gracias, Sebastián, espero que se me escuche bien. Bienvenidos, bienvenidas a todas y todos, en particular, bienvenido Carlos a este espacio. Muchísimas gracias por haber aceptado compartir tus experiencias con todas y todos nosotros. Les voy a hacer una breve presentación, digo breve porque para presentar a Carlos podríamos estar realmente la hora y cuarto que este encuentro nos va a llevar. Carlos Martín Beristain, como decía Sebastián hace un rato, es médico y psicólogo, oriundo del País Vasco, tiene vasta experiencia en atención psicosocial de víctimas en todo el mundo, fue asesor de varias comisiones de la verdad en diversos países, y en la actualidad es comisionado de la Comisión de la Verdad de Colombia, donde ha venido haciendo un trabajo extraordinario, sobre todo con las víctimas del exilio colombiano. Para lo cual ha estado en Argentina algunas veces en este último periodo, y de hecho se ha reunido con nuestra Defensoría también en ese contexto. Coordinó el informe para la recuperación de la memoria histórica de Guatemala, tiene una larga experiencia en mediación de conflictos en el mundo, fue parte del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que investigó el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México, donde el trabajo con las víctimas fue clave para la reconstrucción de los hechos, y cuya experiencia ha quedado plasmada en un libro de los integrantes del GIEI que recomiendo realmente a todos los presentes. Fue facilitador también de la experiencia Glencree, de un encuentro entre víctimas y perpetradores, y fue miembro también de la Comisión de Valoración de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos entre 1960 y 1978 en el Parlamento Vasco. El año pasado, en 2020, fue reconocido por el premio René Cassin por la defensa de todos los derechos humanos, tanto en Euskadi, en el Sahara, como en prácticamente toda América Latina. Cada vez que el trabajo con víctimas
va cobrando mayor centralidad en nuestras defensorías, históricamente porque hemos defendido a las personas privadas de libertad que son víctimas de torturas o malos tratos, a los familiares de las personas que son muertas bajo custodia, porque también es parte central de nuestra agenda pelear contra la violencia policial en todas sus manifestaciones, y desde el Ministerio Público de la Defensa de Argentina inclusive se van desarrollando en todo el país las defensorías de las víctimas para dar asistencia y patrocinio de manera especializada. Así que contar hoy, y en este contexto, con Carlos, es justamente clave, porque además de su experiencia y experticia, es un gran educador. Así yo lo conocí hace algo más de 15 años en un curso que tuve el privilegio de ser estudiante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que, Carlos, bienvenido, te escuchamos, como decía Sebastián entonces, por aproximadamente unos 45 minutos, y la idea después es que podamos abrir el diálogo con algunas preguntas de los participantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luciano, por la presentación, por la oportunidad de poder tener esta horita de trabajo y intercambio. ¿Se escucha? Ok. Sí, voy a tratar de compartir la pantalla para poder... voy a usar algunas diapositivas. Espero que se vea. Me dicen si, por favor, si se ve bien. ¿Sí se ve? Ok. ¿Y sí se me escucha? Perfecto. Bien. Bueno, gracias. Si podés, Carlos, gracias. Sí. Si podés, Carlos, iniciar la presentación como hicimos antes para que se vea más grande. Ok, mucho mejor. Perfecto. Sí, por supuesto. Ahí va, ¿sí? Perfecto. Bueno, listo. Pues, gracias por la invitación, a este encuentro. Un placer y, espero en el tiempo que tenemos, pues, poder compartir como algunas de las cosas que hemos aprendido en el camino, ¿no? Nada de esto, desde luego, yo lo aprendí en los libros, lo aprendimos trabajando en muchos países, conflictos, con víctimas, ¿no? A veces con la perplejidad del no saber cómo enfrentar las cosas, y también viendo que este proceso de acompañamiento en el trabajo con las víctimas, pues es un camino de ida y vuelta, como dicen los mayas, los indígenas en Guatemala, ¿no? Si tú vas a enseñar es porque vas a aprender, ¿no? Si vas a preguntar es porque vas a hacer, ¿no? Y teniendo en cuenta que, yo no trabajo en una defensoría, ahora he conocido obviamente mucho el trabajo de las defensorías en diferentes países del mundo, pero me voy a centrar más en los aspectos del trabajo con las víctimas que espero que sean útiles para ustedes y para el diálogo también que podemos tener después, del intercambio, etcétera. Poniendo el foco sobre todo en la experiencia de las víctimas, que es lo que hemos aprendido que sea importante, digamos, para el trabajo de las defensorías. Bueno, voy a usar algunas diapositivas, algunas son testimonios, porque creo que reflejan pues de una manera muy concreta y también como muy significativa de las experiencias de lo que estamos hablando, ¿no? Este es un ejemplo de Colombia. Hace muchos años yo trabajaba en Colombia en la atención psicosocial a las víctimas, ¿no? Y estábamos teniendo un taller, un encuentro con víctimas en una zona que se llamaba Barranca Bermeja. En ese tiempo era el lugar más duro de Colombia, de la guerra, y estábamos teniendo un taller sobre el manejo de las emergencias que se daban en el barrio, ¿no? Los tiroteos, las balaceras, los ataques, las detenciones, ¿no? Y era un taller sobre el miedo, ¿no? Y estábamos, en un momento yo les dije, ¿cuáles son sus miedos, ¿no? Hagamos un trabajo en grupos, y cada grupito empezó a discutir cuáles eran sus miedos, ¿no? Y los jóvenes se pusieron a un lado y los adultos se pusieron al otro y empezaron a hablar de sus miedos, ¿no? Y esto es lo que yo escribí después, ¿no? Dice, los jóvenes del grupo ponen todo donde los demás solo ponemos los trozos, los pedazos, ¿no? Mientras los mayores hablábamos del miedo al ejército, ellos, los jóvenes, dicen el miedo al futuro, ¿no? Mientras las mujeres explicaban el miedo a la balacera, al tiroteo,
Ellos y ellas dijeron el miedo a hacerse insensibles, los jóvenes, ¿no? Y el miedo a no dejar de tener miedo, que es el espejo en el que se miran todos los demás. Cualquiera podría decir que es un problema de experiencia, que los jóvenes tienen menos experiencia, por eso hablan de cosas más genéricas y los adultos tienen muchas experiencias concretas, por eso hablan de cosas mucho más específicas, pero no. Cuando hablan de la muerte, resumen los miedos de Colombia, ¿no? A morir y no saber por qué. Y ahí hay varias cosas que son claves en el trabajo con las víctimas. Bueno, uno es que uno de los efectos más importantes que vamos a ver es el miedo, ¿no? Muchas de las víctimas tienen miedo de que vayan a sufrir nuevas violaciones si denuncian la situación, ¿no? Miedo de que la información que proporcionan a las autoridades, a una defensoría, a un grupo de derechos humanos se filtre, miedo a que no le entiendan, ¿no? A que le vayan a contar una historia que no le crean, ¿no? Entonces el miedo va a ser un elemento fundamental que hay que entender, ¿no? de la experiencia de las víctimas y tratar de ponerle nombre, ¿no? Para poder ver qué se puede hacer frente a esos miedos, ¿no? Si la gente tiene miedo sobre la confidencialidad de la información o sobre las consecuencias que va a tener el proceso judicial, si es que va a haberlo, creo que es bueno poder identificarlo, ¿no? Ponerle nombre, no dejar que el miedo se convierta en una especie de agenda oculta, ¿no? Que termina condicionando siempre la comunicación o el trabajo con las víctimas, porque nunca se explicita y nunca le podemos poner nombre y nunca podemos abordar de una manera más abierta, ¿no? Bueno, creo que eso es un punto clave, ¿no? Otro punto clave también es que no todas las víctimas tienen las mismas necesidades y visiones, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de diferentes miedos, ¿no? Los jóvenes tienen unos miedos, ¿no? Que vienen de su edad, de su situación existencial, ¿no? Del no tener futuro, ¿no? Y los miedos de los que hablan los adultos son miedos mucho más específicos en función de su experiencia, ¿no? Para no tener, cuando hablamos de un enfoque también comunitario, amplio, de una visión de las víctimas, tener una visión también, digamos, uniformizadora, ¿no? De las diferentes situaciones. Y eso, pues la experiencia que tienen ustedes trabajando con diferentes poblaciones, pues creo que es determinante, ¿no? Y otra cosa que creo que es también importante es que en las situaciones en las cuales el deterioro de las condiciones de violencia hacen que sea más difícil encontrarle un sentido, ¿no? Sabemos que la búsqueda de sentido es un afrontamiento, es una manera de poder enfrentar una situación traumática más positiva que cuando las víctimas se quedan en la confusión o en la culpa. Sabemos que la búsqueda de sentido, aunque hay muchas cosas que no tienen sentido y hay mucha gente que le está dando vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza como en una olla a presión y eso no le ayuda, sabemos que la búsqueda de sentido va a ser un elemento fundamental de la forma en cómo la gente enfrenta las experiencias de violencia y los hechos traumáticos. Pero hay situaciones, ¿no? Cuando yo fui la primera vez a trabajar a Colombia, a mediados de los años 90, yo venía de trabajar en El Salvador y en Guatemala, ¿no? Un conflicto, entre comillas, ¿no? Un conflicto armado más entendible, ¿no? Entre dos grupos, ¿no? Las guerrillas y el Estado, ¿no? Cuando fui a trabajar a Guatemala, cuando había las guerrillas, varias, los grupos paramilitares, el narcotráfico, metido en eso, muchos amigos me dijeron, ¿cómo vas a Colombia si aquello no hay quien lo entienda? ¿No? Y nosotros, o sea, tomamos una frase que decía, el conflicto colombiano es complejo, no confuso, y hay que pasar de la confusión a la complejidad. Ese es también un proceso para las víctimas, ¿no? De buscar sentido, muchas veces algo que no lo tiene, ¿no? Evitando, digamos, ese efecto rumiación, pero tratando de entender a qué se enfrentan y cómo todo ese tipo de situaciones les están afectando, ¿no? Entonces, el miedo es un elemento clave. Primer punto, ¿no? Como para entender eso, ¿no? Otra cosa que creo que es importante es, bueno, ¿cuáles son los conceptos que usamos para acercarnos a la experiencia de las víctimas, ¿no? Este es un caso de Ruanda, ¿no? Una mujer ruandesa sobreviviente de las masacres del año 94, del genocidio de Ruanda del año 94, y dice, hemos perdido más que a nuestros familiares más cercanos, hemos perdido las amistades y las memorias que nos ha llevado a construir toda la vida. Todo eso se ha destruido de una vez. Casi todos nuestros amigos han sido asesinados y tenemos que empezarlo todo de nuevo desde nuestros pedazos. Todo, incluso nuestras amistades, ¿no? Y este aspecto de nuestras tragedias es muy difícil de soportar.
Es decir, bueno, si yo pregunto, si estuviéramos en un diálogo un poquito más fácil, que no solamente a través de, digamos, del online, ¿no? Si yo les preguntaría, bueno, ¿cómo llamamos a esto? ¿No? ¿Cómo llamamos a esta experiencia que describe esta mujer? ¿No? Pues le podríamos poner muchos nombres, ¿no? Le podríamos poner trauma, ¿no? Le podríamos poner duelo, ¿no? La manera en cómo la gente enfrentamos la pérdida de vínculos significativos, amistades, familiares, amores, etcétera. Son procesos de duelo, pero los conceptos se ven sobrepasados muchas veces por las experiencias que la gente ha vivido. No tenemos una experiencia para describir esto. Y creo que eso es importante desde el punto de vista de la atención a las víctimas, porque no podemos usar los conceptos, ¿no?, del derecho, por ejemplo, o de la psicología, es igual, como cajas en las que se mete la experiencia de la gente y lo que sobra lo cortamos, ¿no? O como prismas desde el que miramos la experiencia de las víctimas, ¿no? Yo fui la primera vez a hacer un peritaje a la Corte Interamericana hace casi 20 años, ¿no?, o 18 años, un caso de Colombia, un caso que se llama el caso 19 comerciantes, ¿no? Y es un caso de 19 personas desaparecidas por grupos paramilitares con la aquiescencia del ejército, en una zona muy dura del país que se llama Magdalena Medio, muy cerquita de Barranca, donde es ejemplo del miedo que yo ponía antes. Y yo había estado 2 semanas sentado en una silla escuchando a los familiares, ¿no?, para hacer una evaluación del daño, para hacer un peritaje para la Corte Interamericana, ¿no?, en este papel que hacemos muchas veces de cómo traducimos el sufrimiento, el impacto de esas violaciones para que un juez, ¿no?, o unos jueces en este caso, puedan tomar decisiones sobre la evaluación del problema o sobre la reparación, ¿no?, si hablamos en términos de la Corte Interamericana, ¿no? Y estaba sentado en el hotel donde estábamos preparando la audiencia, que iba a ser una audiencia al día siguiente, y llegó la abogada de la Comisión Interamericana con un folder bajo el brazo, ¿no?, con una carpeta, con todas las hojas del caso, me lo puso así encima de la mesa y me dijo, bueno, estamos ante un caso de artículo 1, artículo 5 y artículo 7. Y yo me quedé de piedra. Bueno, ¿cómo? O sea, yo he estado 15 días escuchando, 8 horas, 10 horas al día, escuchando el horror de las historias que la gente ha vivido, y esto es artículo 1, artículo 5, artículo 7. No recuerdo si eran exactamente esos artículos, pero eran artículos sobre el derecho a la vida, la integridad física y psicológica, debido proceso, bueno, varios así. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que hay cosas que no entran en estos conceptos jurídicos o que no entran en esos conceptos psicológicos. Creo que las aproximaciones que tenemos al sufrimiento, a las violaciones de derechos humanos, a las consecuencias, son herramientas clave para este trabajo. Pero digo, no pueden ser cajones y no pueden ser prismas, ¿no?, porque todo lo que queda por fuera de eso tendemos a no verlo, ¿no?, a minimizarlo, a despreciarlo, y son aspectos a veces fundamentales y a veces transmiten una falta de comprensión, ¿no? Porque cuando yo estoy con una víctima y me está contando una historia, yo no puedo estar trabajando con conceptos muy cerrados, porque obviamente pues, la propia comunicación, la transmisión de la empatía, de la necesaria confianza, se va a romper muchas veces con eso, ¿no? Creo que tenemos que usar esas cosas para documentar los casos, para argumentarlos, para tratar de ponerles nombres muchas veces a cosas que tampoco tienen, ¿no? Entonces, creo que es como una primera idea. Una segunda idea después del miedo, ¿no? Una tercera cuestión que me parece fundamental es el tema de la dignidad, ¿no? Porque cuando hablamos de violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario, estamos hablando no solamente de pérdidas humanas, ¿no?, muchas veces, ¿no? También estamos hablando de hechos intencionales, estamos hablando de la criminalización de la víctima, el desprecio por el otro, ¿no? La violencia trata a la víctima como un objeto de desprecio. Tu vida no vale nada, ¿no? Tu integridad no vale nada, ¿no? Aquí lo que vale es que firmes una declaración, que hagas lo que sea. Y la dignidad es un elemento central de lo que es pisoteado, ¿no? No solamente es un derecho en términos de un reconocimiento legal, sino también es una dignidad como persona, ¿no? Y creo que las acciones que ponemos en marcha para el acompañamiento, para el apoyo, para la ayuda humanitaria, tienen que ser portadoras de una ética que respete la dignidad de la víctima, de la persona o del grupo, del colectivo con el que uno está trabajando, al que uno pretende ayudar, ¿no? Bueno, este es un amigo, director de una ONG irlandesa hace muchos años, que dice los servicios de salud, de la alimentación, de la vivienda, de la educación,
son necesidades básicas, ¿no? Pero la base de las necesidades humanas, en este caso la de los refugiados, ¿no?, es la restauración de la dignidad. La dignidad es el ingrediente que falta cuando las necesidades básicas se cubren de manera impersonal o mecánica, y el respeto por la dignidad humana es con mucha frecuencia la primera víctima de las respuestas de emergencia para ayudar a los refugiados. Bueno, yo diría no solo de la ayuda de emergencia para ayudar a los refugiados, ¿no?, sino de muchas de las formas de acompañamiento, ayuda, defensa o actuaciones de instituciones del Estado frente a las víctimas. El elemento de la dignidad es un elemento central, ¿no? Como eso pone el énfasis sobre todo en el cómo, no solamente en el qué. Y eso pasa por temas de la reparación, que vamos a hablar un poco al final de mi presentación, pero pasa también por las formas de comunicación y las formas de cómo se establece una relación con las víctimas, ¿no? Cómo le ponemos, digamos, este elemento del respeto por la dignidad en el centro del proceso, ¿no? Porque hay también muchos ejemplos de cómo la dignidad de las víctimas no solamente es a veces pisoteada por unos hechos traumáticos, sino también hay formas de victimización secundaria en el camino, ¿no? Depende cómo se haga un interrogatorio, depende cómo se hagan las preguntas, depende cómo se trate de involucrar o se trabaje con las víctimas. Digamos, esto genera un espacio de respeto por la dignidad o a veces genera una situación de nuevos impactos o formas que llamamos de victimización secundaria. Cuando nosotros empezamos ese trabajo que antes hacía referencia a Luciano, ¿no?, el informe, lo que luego fue el informe Guatemala Nunca Más, recogimos en Guatemala, antes de la experiencia de la Comisión de la Verdad oficial, una experiencia dirigida por un obispo con el que yo trabajaba, Monseñor Gerardi, que fue asesinado 2 días después de presentar ese informe Guatemala Nunca Más. Ese proyecto se llamó Proyecto de Reconstrucción de la Memoria Histórica, ¿no? Y una de nuestras preocupaciones era que, ¿cómo hacemos que el espacio de la escucha, del testimonio, se convierta en un espacio también de dignificación, ¿no?, de respeto por la víctima? Porque no solamente tenemos una historia cuando tomamos un testimonio, ¿no? A veces el dar testimonio es el primer paso para hacer, como una vez me dijeron los refugiados, trabajando ahora con la Comisión de la Verdad de Colombia, pues me he encargado de otros temas, entre otras cosas del exilio, ¿no? Una vez una refugiada me dijo en Canadá, ser refugiado es es convencer al otro que tu verdad vale la pena, porque tu verdad es una verdad que no se cree, ¿no?, y que tienes que estar siempre justificando, ¿no?, y que te van a examinar si lo que cuentas es cierto o no es cierto, etcétera, ¿no?, y que ojalá lo que tú cuentes valga la pena en términos del reconocimiento de tus derechos o del estatus que te van a proporcionar en un país de protección, etcétera, ¿no? Pero recogiendo este símil, ¿no?, cuando empezamos ese trabajo en Guatemala, el año 1995 empezamos ese trabajo hasta el año 98, nuestra preocupación era cómo hacemos de la escucha del testimonio un espacio que fuera positivo para la víctima. No vamos a hacer terapia tomando un testimonio, es otra cosa, pero sí tiene que ser un espacio de dignidad, ¿no?, de respeto, de tener en cuenta también la situación de la víctima, en qué se encuentra, cuáles son sus miedos, bueno, cuáles son sus desconfianzas muchas veces, ¿no?, la rabia, muchas de las reacciones que vamos a encontrar cuando trabajamos con las víctimas, que son a veces difíciles, complicadas, ¿no?, muchas de ellas son reacciones normales frente a experiencias anormales, ¿no?, que es lo que a la gente le ha tocado vivir, ¿no? A veces una víctima de tortura no te va a tener confianza, no te va a contar todo la primera vez, ¿no? Pero esas son, o no te va a mirar a los ojos, ¿no?, pero esas son reacciones normales frente a experiencias anormales muchas veces, ¿no? Entonces, el tema de la dignidad es un punto clave. Bueno, ¿cómo ponemos en marcha mecanismos, procedimientos, espacios físicos, ¿no?, que significa tomar un testimonio y mientras yo estoy hablando por teléfono, mientras llama, entra, sale gente? Bueno, ahí hay un tema que no es solamente práctico, ¿no?, sino que también tiene que ver con puntos clave del respeto por la dignidad de la gente. Y creo que eso es un elemento clave que pone el énfasis en el cómo, tanto o más que en el qué, ¿no?, de qué se hace, ¿no? Bueno, otra cosa que creo que es importante es, hablando de esas maneras de buscar el sentido, ¿no?, cuando... este es otro ejemplo también guatemalteco, ¿no? Y he dicho antes que la búsqueda de sentido es un mecanismo positivo en general para enfrentar el impacto de los hechos traumáticos. ¿Cuál es el sentido que le da la gente a las cosas, ¿no? Tenéis aquí, bueno, es una tesis doctoral de una amiga británica que hizo en Guatemala, que decía: las viudas por la guerra en Guatemala
intentan ubicar la violencia a través de categorías de causalidad que son conocidas, ¿no? Se basan, es decir, la gente da sentido a sus experiencias en base a su cultura, la tradición maya, en base al catolicismo, la religión, en ese caso, o en base a su experiencia directa, ¿no? Explican la violencia como resultado de haberse organizado para lograr mejores condiciones de vida al ser criminalizados de ser considerados guerrilleros o subversivos. Esa es la explicación, la forma de explicación. Lo importante para nosotros, ¿no?, quien hacemos el acompañamiento, el apoyo, es cómo sintonizamos también con las visiones, con las fuentes de sentido para la víctima. Pongo un ejemplo en la acogida a refugiados albano-kosovares durante la guerra de Kosovo, aquí, en el Estado español, en Europa. Bueno, hubo decenas de miles de refugiados que llegaron, muchas veces fueron traídos por los países, ¿no?, como una forma, entre comillas, de apoyo, aunque luego muchas veces se quedaron solos y solas, ¿no? Cuando estábamos trabajando estaba haciendo algunas sesiones de formación para equipos de acompañamiento a los refugiados con la Cruz Roja, tenía unos centros de acogida a refugiados. Un día estamos trabajando sobre, bueno, un programa de integración, ¿no? Es decir, que está pensando que esta gente se quería quedar aquí en España, en diferentes lugares, las comunidades autónomas, municipios. Estamos haciendo una lista para que la gente se apuntara, diferentes municipios que estaban dispuestos a acoger a una familia o dos familias para que hubiera un programa de acogida, ¿no? Y llega uno de los directores de uno de estos centros, o sea, se estaba pasando de una etapa, vamos a decir, de emergencia, de acogida de emergencia en centros, a una etapa de integración familiar, vamos a decir, de forma aislada. No es una muy buena estrategia, porque los refugiados se integran mejor en grupo que aisladamente, que solos, pero al margen de esa discusión, llegó uno de los directores de uno de estos centros y dijo, bueno, es que en mi centro, bueno, la evolución de la guerra había ido hacia, digamos, hacia los bombardeos en Kosovo, y uno de los tipos que vino de uno de los centros dijo, bueno, es que en mi centro los refugiados han firmado la repatriación voluntaria. Entonces, a pesar de que ACNUR ha dicho que no hay condiciones para volver, ¿no?, porque todavía, digamos, es muy incierto el panorama, la gente quiere volver. Entonces quieren salir, quieren irse, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál es mi reflexión un poquito sobre eso, ¿no? Uno es que nosotros, digamos, el sistema de ayuda está pensando en proceso de integración, de acogida, que se van a quedar aquí, etcétera. Claro, están todos los temas de reunificación familiar, todos, pero estamos pensando en una lógica y ellos están pensando en otra lógica. Y cuando le preguntamos a este hombre, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se están queriendo ir? Si resulta que no hay condiciones, sigue la guerra, ACNUR ya ha dicho que no hay condiciones para poder hacer, que no se puede poner en marcha un programa, ¿por qué ellos quieren irse? Y este hombre nos dijo, mire, es que nos han dicho que volver es una forma de luchar contra la limpieza étnica de la que han sido objeto. Entonces, digamos, eso para mí muestra que nosotros, en este caso el sistema de ayuda, está pensando en una lógica humanitaria, ¿no?, de la atención, pero ellos están pensando en una lógica política, ¿no? Están pensando en una lógica de resistencia frente a la limpieza étnica. Y no son ellos los que van a sintonizar con nuestras ideas o expectativas, sino que somos nosotros los que tenemos que sintonizar con ellas si queremos realmente hacer un trabajo que sea efectivo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son esas fuentes de sentido? Me parece que es fundamental también para ver qué es lo que la gente cree que se puede hacer con un proceso por ejemplo, judicial, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de sentido? O si para la gente tiene sentido o no tiene sentido esa denuncia, si tiene o no tiene sentido esa reparación, ¿en base a qué, ¿no? Pues, digamos, explorar esas fuentes de sentido me parece que es muy importante, ¿no? Bueno, creo que de todo ello, ¿no? O sea, este impacto en las víctimas o los familiares, ¿no?, pueden ser las víctimas directas o diferentes familiares, pues a veces estos procesos de acompañamiento y apoyo son la primera oportunidad de relatar su historia en un contexto de reconocimiento, ¿no?, y también de rescatar el valor de la víctima, a veces del familiar, ¿no? No era un perro, lo mataron como a un perro, ¿no? Hemos escuchado probablemente muchas veces, pues ustedes y yo también, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos de estos espacios un espacio que sea un espacio de rescatar el reconocimiento de una identidad positiva, ¿no?, por lo menos familiar, del valor de su familiar? Para otra gente puede tener un sentido de denuncia, ¿no?, de reconocimiento público, de deber de memoria,
muchas mamás me han dicho en diferentes países, yo lo que quiero es que esto no le pase a ninguna madre más, ¿no? Es una forma de dar sentido a algo que no lo tiene, una forma constructiva también, ¿no? de sentido de esa denuncia. Pero, como digo también, pues no sobrevalorar, digamos, estos espacios de acompañamiento y apoyo. Esto necesita también acompañamiento psicosocial, pues probablemente servicios de las diferentes defensorías, ¿no? Que es importante que también se integren en una perspectiva y que lo legal no vaya por un sitio y lo psicosocial vaya por otro, ¿no? Como dos aspectos separados, tienen que integrarse en esa visión. Y creo que pues siempre hay que explorar las percepciones, expectativas, qué es lo que la gente piensa sobre perpetradores, si es un desaparecido, sobre la búsqueda de los restos, o el destino de ese desaparecido, sobre la reparación. Hay que explorar, ¿no? Muchas de esas entrevistas iniciales en el trabajo con las víctimas, cuáles son esas percepciones, expectativas, a veces para ajustarlas a la realidad, de lo que se puede o no se puede hacer en función de nuestro trabajo, también para ver, digamos, cómo lo que hacemos puede sintonizar, ¿no? Con esas fuentes de sentido para las propias víctimas. Ahí tenéis una lista, pues, de algunas de las cosas que nosotros hemos ido viendo en diferentes contextos, ¿no? Para no tener una idea de que todo el mundo piensa igual, ¿no? Y creo que en esas exploraciones pues, nos hemos encontrado memorias atadas por el miedo, ¿no? Es decir, bueno, muchas veces de estas cosas no se puede hablar si no se pasa a un espacio más de confianza y de sentido, ¿no? Cuando estábamos haciendo una de los primeros viajes que hice con la Comisión de la Verdad de Colombia, ahora pues fue a Ecuador, ¿no? Para explorar, digamos, el impacto, bueno, las primeras reuniones con víctimas en el exilio, una gente muy olvidada de Colombia, no existe, ¿no? En el imaginario de Colombia, el exilio argentino, por ejemplo, sí existe, o el exilio chileno existió, pero el exilio colombiano era como algo inexistente, aunque estamos hablando de más de 500.000 de personas que han tenido que salir del país por motivos del conflicto armado interno. Cuando estábamos en Ecuador, en una de las sesiones, yo estaba presentando la comisión, lo que estábamos tratando de hacer al inicio, una señora se levantó y me dijo, mire, comisionado, y lo que usted cuenta nos parece muy bien, pero ¿cómo sabemos que esta vez sí se va a hacer algo con lo que nosotras contemos? ¿Cómo sabemos, ¿no? Que ahí hay una demanda de reconocimiento, ¿no? El primer paso para la reconstrucción de la convivencia es que tu historia sea válida, ¿no? tenga sentido, alguien la vaya a escuchar, se vaya a hacer algo con esa historia y no solamente se vaya a escuchar un día en una reunión y se quede ahí, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? ¿Cuál es ese camino de vuelta? Para otros familiares, ¿no? En Guatemala nos encontramos, mucha gente vino a dar su testimonio para decir, créame, lo que me ha pasado es verdad, ¿no? Nos hemos encontrado muchas víctimas de tortura o violencia sexual que la gente no le creen lo que ha sufrido, ¿no? Y el hecho del acompañamiento, del apoyo, del trabajo, la primera cosa es que lo que le ha pasado a ella tiene un lugar en el mundo, ¿no? No solamente en su corazón, en su dolor, en su sufrimiento, también en un mundo social, porque estamos hablando muchas veces de cosas, de casos, de violaciones de derechos humanos que tienen una causa social y política, pero no hay espacios sociales de reconstrucción, ¿no? Porque hablar de esto es peligroso, porque no se puede, porque muchas veces son personas estigmatizadas, señaladas, ¿no? Entonces ahí hay una demanda muchas veces de dignificación ligada a este reconocimiento. Créame lo que nos pasó, ¿no? Para otras personas va a ser realizar investigaciones sobre sus familiares, las exhumaciones, los procesos de duelo, ¿no? Eso tiene otra dimensión, pues ustedes en Argentina obviamente tienen una enorme experiencia también de lo que eso significa, ¿no? De los dilemas también que eso supone, pero bueno, eso es otra expectativa para mucha gente en América Latina. Ahora mismo en Colombia hay cerca de 100.000 personas desaparecidas, ¿no? Y hay una unidad de búsqueda de personas desaparecidas en el marco del acuerdo de paz. Bueno, pues la expectativa de los familiares es esta, ¿no? De muchos de esos familiares. Para otros los problemas prácticos, ¿no? Como la tierra o como la sucesión o como otras cosas. La primera gente que llamó al proyecto REMI el año 95, cuando estábamos empezando ese proyecto de reconstrucción de la memoria histórica, llamaron a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, una comunidad que se llama San Martín Jilotepeque, ¿no? Ese es el lugar donde empezaron las masacres de los años 80 hacia el altiplano, ¿no? Es la entrada, vamos a decir, al altiplano, y llamaron para decir, mire, nosotros queremos dar nuestro testimonio, pero queremos que ustedes nos ayuden a la restitución del derecho a la tierra, ¿no? Porque a mi papá lo mató el ejército, pero ahora
el Estado nos pide, yo recuerdo que cuando hicimos los cálculos, tenían que pagar el sueldo de 6 meses de un campesino que vive en una economía de sobrevivencia, o sea, imposible de pagar nada, para que se restituyera el nombre de la tierra, que era la tierra familiar, porque el papá había sido asesinado. Entonces, ahí hay cosas que están ligadas también a las necesidades del presente, ¿no? La memoria no es algo que mira solo hacia atrás, ¿no? Que mira hacia lo que pasó, hacia cómo se asimilan esos hechos traumáticos, también está ligada muchas veces hacia problemas prácticos que tienen las víctimas y sobrevivientes que hay que resolver, ¿no? Y en los cuales el trabajo de una defensoría pues me parece que también es clave. En otros casos, las víctimas, pues, sus demandas están ligadas a la justicia y a la convivencia a veces en el ámbito local cuando los responsables están allá, ¿no? O sus familiares están allá. Eso pasa por demandas de seguridad, ¿no? De protección, de medidas cautelares, ese tipo de acciones, o de acompañamiento en la búsqueda de justicia que muchas veces estas víctimas tienen, ¿no? La justicia pues no es un ambiente muy amigable en general para las víctimas, ¿no? Los problemas de la justicia en general está más pensada para los procesos y los debidos procesos en relación a la determinación de responsables, de las responsabilidades, pero en general las víctimas están muy poco consideradas, los derechos de las víctimas están muy pocos considerados, pero ahí hay que ver también cuáles son como las demandas, lo que a la gente le va a... las exigencias que eso tiene en la práctica, ¿no? Judicializarlo un caso, cuánto tiempo va a llevar, cuáles son las herramientas que se tienen en el camino, son todo cosas en las cuales hay que tener un planteamiento de barreras-beneficios, ¿no? Para poder evaluar esas cosas con las víctimas, ¿no? Y para poder ver también un diseño de la judicialización que también sea más amigable o por lo menos tenga elementos de tampón frente a los frecuentes estresores que conllevan muchos de esos procesos, ¿no? Para otras víctimas van a buscar un porqué, ¿no? ¿Por qué pasó? ¿No? ¿Por qué nos echaron? Hemos tenido, en el caso ahora del trabajando con la Comisión de la Verdad de Colombia, pues muchos encuentros entre víctimas y responsables, a veces militares, miembros de las FARC, ¿no? En los que muchas veces las víctimas buscan un porqué. ¿Por qué le pasó a ella? ¿Por qué esta comunidad, ¿no? fue afectada? Creo que a veces, si uno mira el trabajo de la Comisión de la Verdad ahora en Colombia, muchas víctimas nos han dicho, queremos una verdad no solamente que cuente casos, sino que explique qué es lo que ha hecho posible esto. A veces uno ahí pasa más allá del caso concreto, porque obviamente pues es muy difícil poder tener una resolución de todos esos miles de casos uno a uno, pero también tratamos de ver, ¿no? Y creo que eso es una demanda de las víctimas en muchos lugares, bueno, cuál es la verdad que explica el porqué, ¿no? Para poder dar sentido a esas experiencias, ¿no? De una manera más colectiva. Para otras víctimas va a ser las condiciones de vida en las que están, ¿no? Las necesidades sociales, el impacto de la pobreza, las consecuencias económicas, ¿no? Que tuvo eso hace que, por ejemplo, las demandas de reparación ahí sí pasen por algo también económico que es muy relevante. Para otras víctimas tal vez eso no es tan relevante, pero para otras víctimas puede ser una oportunidad de poder ayudarles a enfrentar, a que no se queden en la cuneta de la historia, ¿no? Porque las condiciones, porque perdieron la casa, ¿no? De una familia desplazada o tuvo que ser al exilio y las condiciones en las que pues, ha tenido que reconstruir su vida pues, han sido muy, muy complicadas o muy negativas. Y creo que en todo eso, pues también hay que tener en cuenta que la verdad duele, ¿no? O sea, que si uno está pensando en, bueno, cómo tomamos los testimonios, cómo documentamos los casos, porque eso es una parte de las cosas que hacemos en general, ¿no? Como base de nuestro trabajo, o sea, dar un testimonio es volver al escenario de la pesadilla, es volver al hecho traumático, es volver a cuando lo torturaron, es volver a cuando le pasó tal o cual cosa, a la violación, ¿no? Es muchas veces... para nosotros, que no lo hemos vivido tal vez, pues es la historia que te ayuda a documentar el caso. Para la víctima es volver al escenario de la pesadilla, a cómo olía, qué pasaba, cómo fue cuando me tocaron. O sea, hay cosas que son duras, ¿no? Y que creo que hay que hacerlas de una forma constructiva, positiva, ¿no? Poniendo un contexto de sentido y también cuidando las actitudes, las habilidades de comunicación, etcétera, que ayuden a poder enfrentar esas cosas pues, de la forma más constructiva. ¿Vamos bien así? Perdón, porque... ¿Sí? Okay. Bueno, listo. Bien. Bueno, creo que necesitamos... bueno,
digamos, hay aspectos de la cultura. Bueno, ustedes trabajan en diferentes países y es probable que tengan conocimiento también de las diferentes culturas, pero hay también diferencias culturales dentro de los propios países que son muy relevantes, ¿no? Cuando estamos hablando de poblaciones indígenas o afrodescendientes, por ejemplo, ¿no? Incluso culturas más campesinas frente a culturas más de lugares industrializados o urbanos. Pues esta es una cita de varios... Clifford Geertz, citando a Clifford Geertz, un antropólogo, dice que la concepción occidental de la persona como un universo limitado, único, más o menos integrado en lo motivacional, en lo cognitivo, ¿no? Un centro dinámico de reconocimiento, emoción, juicio y acción, o sea, una concepción de persona individual como tal, ¿no? Organizado frente a un todo distintivo, ¿no? Frente a un contraste con un fondo social y natural, es decir, separado, esta concepción de la persona como un individuo separado de la naturaleza y separado de los demás, ¿no? Es, a pesar de lo incontestable que nos puede parecer, bueno, que este es el concepto, ¿no?, de persona, pues es una idea peculiar en el contexto de las culturas mundiales, ¿no? Y la mayor parte de las culturas mundiales no tienen esta concepción, ¿no? Y pues hay culturas que son las culturas indígenas son mucho más colectivistas, la identidad individual pasa mucho más por una identidad compartida, colectiva, las formas de dar sentido a la experiencia, las formas de afrontamiento. Tú no puedes entender nada de las exhumaciones de cementerios clandestinos en Guatemala, no entiendes por qué es importante pedir permiso a la tierra, por qué tiene que estar el sanador maya, qué significa eso en términos de la restitución, de la reciprocidad entre los vivos y los muertos en la cultura maya cuando se hace una exhumación. Entonces tú no puedes ir con una visión, esto es un procedimiento jurídico para determinar cierto tipo de pruebas, ¿no?, frente a unos hechos, o para determinar pues una responsabilidad que después va a ser atribuida a ciertas personas, etcétera, o para determinar la identidad de las víctimas, aquí vamos a encontrar con pruebas de ADN, etcétera, sino tienes que tener en cuenta que hay un proceso más amplio, ¿no?, que en esos contextos una exhumación no solamente es una forma de hacer procesos de duelo desde un punto de vista psicosocial, también tiene que ver con otros elementos de la cultura. Bueno, es un ejemplo, sin más, ¿no?, de cómo cuando uno trabaja con personas de dos contextos culturales, ¿no?, pues tiene que tener una sensibilidad cultural, ¿no?, también para entender cuáles son esas maneras de entender el mundo, de ver qué es importante, de ver cuáles son esas fuentes de sentido, para poder pues trabajar de una manera mucho más adecuada, ¿no?, mucho más horizontal con las propias víctimas, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo de la importancia de tener en cuenta cosas a veces invisibles, ¿no? Esto es una masacre en Colombia y es un caso ante la Corte Interamericana, ¿no? Es una masacre atroz, ¿no? El Aro y la Granja, ¿no?, en la región de Antioquia, y estamos en la fase final del juicio, ¿no? Ya habían pasado los peritos, habían pasado los testigos, las víctimas, ¿no? Y estábamos antes de la fase de alegatos finales del juicio, ¿no? Entonces llegó uno de los testigos y dijo, y maltrataron a las mujeres, ¿no? Y la comisionada que estaba ahí le preguntó al abogado, ¿has escuchado? Y maltrataron a las mujeres. ¿Alguien ha investigado si hubo violencia sexual en el contexto de esa masacre? Y eso es lo que ella dijo después, ¿no? Bueno, yo hablé con el abogado que me dijo que era muy difícil probar eso, ¿no? Es probable que en ese momento fuera así, pero tenemos testimonios, peritajes, patrones de actuación que pueden ayudarnos a valorar los casos, ¿no? El problema es que si no haces las preguntas o las entrevistas más antropológicas o basadas en la experiencia de la gente, esas cosas no van a salir con entrevistas más jurídicas o no van a salir sin un clima de confianza que permita que esas cosas puedan salir, ¿no? Creo que eso es pues una alerta, obviamente es un tema pues relativamente frecuente, ¿no?, que muchos de estos elementos de la violencia sexual pues permanezcan subsumidos en el contexto de otras violaciones, ¿no?, que son las más visibles, que es la tortura en general, o que es una masacre, o que es un atentado, etcétera, ¿no? Pero creo que hay que poner el foco también en estas cosas invisibles para poder, obviamente, documentarlas con el cuidado que se necesita, ¿no? Bueno, voy a pasar sobre algunas de estas cosas, ¿no? Otra cosa que me parece que es importante, ¿no?,
es pues, la identidad de víctima, ¿no? Yo creo que tenemos que tratar de poner el foco en la situación, no en la condición, ¿no? Mucha gente me ha dicho, bueno, es que me tratan como si fuera un mendigo, ¿no? Muchos desplazados me han dicho, yo no soy un mendigo, me toca pedir, me toca buscar apoyo porque he perdido todo, pero la gente me trata, entre comillas, como un mendigo, ¿no? Entonces, a veces hay maneras, estereotipos, maneras en cómo vemos a las víctimas que terminan poniendo la victimización como una condición, ¿no? Como si la persona fuera portadora de un estigma, ¿no? De una marca que no se le quita con nada, ¿no? Y no ver esta como la situación que a la gente le ha tocado vivir, ¿no? No son parte de su ser constitutivo y de su identidad como persona, ¿no? Eso significa que valorar el sufrimiento, hacer valer sus derechos, significa que pueda tener un reconocimiento como víctima, pero eso tiene el riesgo siempre de absorber la identidad, ¿no? Y focalizar la interacción siempre porque yo soy víctima, ¿no? Y eso es una especie de eje por el que gira toda la identidad ahora de la persona, gira en torno a ella, muchas veces como una forma de defender sus derechos, porque si no se aferra, digamos, a esa condición de víctima, no le hacen caso, ¿no? No tiene derechos a nada, ¿no? A veces porque eso le da un valor frente a otros, ¿no? Y creo que desde nuestro punto de vista, y teniendo en cuenta que hay diferencias psicológicas también en cómo la gente afronta el malestar y el impacto, lo importante es poner el foco en la situación, no en la condición, cuando trabajamos con las víctimas, reconocer sus derechos, que hay un reconocimiento como víctima, tratar de no convertir, digamos, el hecho traumático en una forma de estigma del otro, ¿no? Mujer violada, ¡pah!, y no se le quita con nada el sello, ¿no? Desplazado, torturado, ¿no? Y no le tratamos al otro como persona, como tú o como yo, sino como alguien portador, digamos, de una marca moral negativa, porque un estigma es una marca moral negativa de la víctima, sobre eso. Y a veces tener en cuenta también que en las relaciones con las víctimas, pues muchas veces, obviamente, la gente se va a aferrar a esa identidad como una forma de defender sus derechos, porque si no se aferra a eso, no siente que no le van a hacer caso o siente que sus demandas no van a ser escuchadas, ¿no? También que hay ahí, eso tiene riesgos, obviamente, de absorber esa identidad, ¿no? También de perder roles, ¿no? Me he encontrado pues, con mucha gente que se ha pasado 15 años, ¿no? Siendo el familiar de. Y ese ser el familiar de muchas veces no le ha dejado ser el mismo, ¿no? Porque ha estado siempre haciendo la lucha por los otros, ¿no? O la lucha por el hermano que falleció, y entonces es por este hermano que fue asesinado, ha hecho su lucha y eso le ha dado fuerza, le ha dado identidad, le ha dado sentido, pero a veces uno se encuentra también muchas veces con el tiempo de que hay un cuestionamiento un poco incluso de la capacidad de ser uno mismo, ¿no? Bueno, ¿qué otras cosas quiero ser en la vida además de la hermana de, ¿no? Y que todo el mundo alrededor me vea como la hermana de o el hermano de, ¿no? Creo que hay que buscar como espacios en ese acompañamiento pues que ayuden a la gente también a tener un aprendizaje de esa experiencia, ¿no? Y no solamente que se quede focalizada en el daño. Eso es parte pues, de ese proceso de recuperación, ¿no? De cómo la gente pasa pues, de ser víctima en términos de quedarse, digamos, en ese dolor y sufrimiento a una persona sobreviviente, a una persona que ha asimilado ese hecho traumático, esa experiencia traumática, ¿no? Muchas víctimas van a tener tantas ganas de olvidar como recordar. Olvidar porque quieren dejar atrás una historia dolorosa que no pueden, pero no van a poder olvidar porque cada vez que hagan el intento de olvidar es como si siquiera tratan de cortar el brazo, o no van a querer olvidar porque no quieren olvidar a su familiar, no quieren olvidar el rostro de quien les torturó, porque tiene sentido para ellas, pero a veces van a querer hacerlo también como una forma de poner distancia, y en esa ambivalencia se van a encontrar muchas veces. No se puede olvidar, ¿no? Y tampoco se puede quedar uno, digamos, atrapado por la propia experiencia traumática. El trauma tiene una característica y es que ata la vida de la gente al hecho sufrido, ¿no? Al dolor, al sufrimiento, a lo vivido, y no le deja vivir, ¿no? Lo deja. Una de las funciones de la memoria precisamente es destrabar esa relación, ¿no? El olvido no sirve para eso. El olvido confirma el hecho traumático y confirma que la imposibilidad de olvidar hace que la experiencia de la gente quede atada al pasado, al revés de lo que se dice, ¿no? Es la memoria la que libera a las víctimas del pasado, le ayuda a asimilar el pasado, no es el olvido el que le ayuda. El olvido forzado lo que hace es le ata más a esa experiencia traumática. Pero bueno, esos son procesos de
acompañamiento, de recuperación, y pongo algunos ejemplos solo para ver que nos vamos a encontrar con víctimas diferentes, ¿no? Que están en diferentes situaciones, en diferentes contextos, etcétera, pero que me parece que es importante explorar estas cuestiones, ¿no? Y creo que para ello necesitan dos cosas básicas, ¿no? Una, construir un contexto favorable. Esto es muy importante, ¿no? Esto se puede dar en contextos que ayudan a hacer cosas que la gente no ha tenido capacidad de hacer, ¿no? Cuando estábamos trabajando en Guatemala con las víctimas de la guerra, ¿no? Yo estaba acompañando, dando algunos seminarios a un equipo del Programa Nacional de Reparaciones, un programa que fue bastante desastroso, la verdad, pero que estábamos empezando un programa interesante, luego que ello derivó en otras cosas, ¿no? Pues más limitadas y más sesgadas. Pero cuando estábamos trabajando en eso, estábamos diciendo, bueno, ¿cómo vamos a hacer el acompañamiento a las víctimas de violencia sexual? Mayas, mujeres indígenas que han sufrido violencia sexual en los cuarteles, cuando han ido a buscar a los desaparecidos, a sus familiares, o que han sido detenidas. ¿Cómo vamos a hacer ese acompañamiento, ese apoyo, ¿no? Entonces una antropóloga maya que trabajaba con nosotros nos dijo, bueno, lo que necesitamos es poner un contexto positivo, porque ustedes, los occidentales, ¿no? Así, llegan a un sitio y le ponen a la gente a hablar, y así no se hace. Y le preguntamos, bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo es? ¿No? Entonces ella nos dijo, no, primero hay que poner un contexto favorable, un contexto positivo. Y después, en ese contexto positivo, la gente, si se anima, va a poder hablar. Y le dije, bueno, ¿y cuál es el contexto favorable para atender a las mujeres víctimas de violencia sexual mayas? Y nos dijo el temazcal. El temazcal es la sauna tradicional maya. El temazcal es el lugar, es una sauna que hay en muchas casas en el altiplano. El temazcal es el lugar del cuidado del cuerpo y alma, ¿no? Al que van las mujeres, ¿no? Al que se hacen un baño con agua caliente, hacen vapor, hablan, platican, ¿no? Ese es el espacio para poder atender a las mujeres de violencia sexual. No es un centro en la comunidad donde diga atención a mujeres de violencia sexual, porque ahí no va a ir nadie, ¿no? Ese no es en el contexto también de la adaptación a la cultura, ¿no? ¿Cuál es ese contexto favorable? Entonces, asimilando, digamos, esa metáfora, ¿no? ¿Cuál es el contexto favorable? ¿Cómo convertimos los espacios, ¿no? Los lugares de la atención a las víctimas en un contexto favorable que permitan hablar, que sean el temazcal que permita poder hacer estos procesos, ¿no? Poder romper a veces, pues yo sé que eso a veces es muy difícil, cuando uno trabaja en una cárcel, no hay, ¿no? Cuando uno trabaja en una cárcel, la propia relación, pero el propio espacio que permite hacer esas cosas, a veces es el propio contexto de la confianza con la víctima, ¿no? Que permite poder hacer un proceso, incluso en un contexto hostil, muy difícil, ¿no? En el que no hay condiciones para ello, ¿no? Pero creo que poner énfasis en cómo ponemos estos contextos que nos ayuden a hacer procesos me parece que es muy importante, ¿no? Y otra cosa es el desarrollo del vínculo de la confianza, ¿no? O sea, sin confianza no se puede hacer nada de lo que estamos hablando, ¿no? Antes Luciano, cuando me presentaba, decía, yo fui parte de un equipo creado por la Comisión Interamericana, de acuerdo con los Ayotzinapa. Todavía estamos en la segunda parte de esa investigación. Llegó un momento en el que el propio gobierno no nos dejó seguir cuando desvelamos cosas que deconstruían esa llamada verdad histórica que decía que los jóvenes habían sido confundidos con narcotraficantes o que eran narcotraficantes y que los habían matado otros narcotraficantes en una gran pira infernal de 43 cuerpos en un basurero, ¿no? Cuando fuimos a la primera reunión con los familiares, llegamos al país, la primera reunión, fuimos a la escuela. Tuvimos una reunión tenemos una comisión internacional, cinco personas, tuvimos una reunión en la Cancillería, que era como la recepción oficial para nosotros, la misión internacional que veía eso, y tuvimos una reunión de una hora y media, muy formal, oficial, de bienvenida, etcétera, e inmediatamente nos fuimos a la escuela. Saben que esas son escuelas normales, escuelas
la Revolución Mexicana, de jóvenes, digamos, que vienen de escuelas de una visión más socialista, marxista, ¿qué tal? Bueno, ninguna autoridad había ido a la escuela en 5 meses. Nosotros llegamos 5 meses después. Ninguna autoridad había ido a la escuela. La primera cosa que hicimos es ir a la escuela. Después de la reunión con las autoridades, nos vamos a la escuela. El gobierno no quería que fuéramos a la escuela. No, el primer paso es clavarnos allá, ir a la escuela, hacer un hecho simbólico de dónde estamos, ¿no? De dónde vamos a ir, de meternos en el lugar. Fuimos a la escuela, nos hicieron un recibimiento, tuvimos la primera reunión con los papás y las mamás en el aula donde tendrían que estar sus hijos desaparecidos, y nos presentamos los 5, ¿no? Y casi todos los papás y mamás que tomaron la palabra en ese encuentro nos dijeron: solamente tenemos confianza en ustedes, no confiamos en nadie más. No hemos pedido que ustedes vengan, solo confiamos en ustedes. Nos dijeron: por favor, díganos siempre la verdad, no nos mientan, ¿no? Estamos en un gobierno que nos ha mentido mucho, no nos mientan, díganos siempre la verdad, aunque la verdad sea muy dura, díganos la verdad. Y nos dijeron una cosa: por favor, no se vendan. Y esa, por favor, no se vendan, no nos a los 5, que éramos un chileno, una guatemalteca, 2 colombianos y yo, nadie, que teníamos unos cuantos años de experiencia en muy diferentes países, contextos, etc., nadie nos había dicho nunca: por favor, no se vendan. Pero eso te da una idea de la experiencia de las víctimas, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de esa historia, ¿no? ¿Qué experiencia ha tenido un pueblo, unas víctimas, para pedir a una misión internacional, entre comillas, que no se venda, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay cosas que uno tiene que tratar también de entender, a las que tiene que dar respuesta, a las que tiene que dar muestras de confiabilidad, ¿no? La víctima de tortura te va a poner muchas pruebas. A veces no son pruebas intencionales, ¿no? Nosotros llamamos pruebas de confiabilidad. Te va a contar unas cosas y te va a contar más, depende de la reacción que tengas, o no te va a contar más, ¿no? Si la víctima de tortura evalúa que tú no tienes capacidad de entender lo que te está contando, o que desconfías de lo que te está contando por A, B o C, o que tienes una respuesta negativa, frente a eso, te bloqueas, no te va a contar más. Entonces, eso es, la construcción de la confianza me parece que es un elemento clave, no es una cosa de sin más, ¿no? Hay pruebas de confiabilidad en las que uno no se comprometan a cosas que ustedes no van a hacer, o que no estén bajo control de lo que ustedes pueden hacer. Porque si yo soy el trabajador, el defensor, etcétera, pero hay cosas que van a depender de la política de la defensoría o de la acción de tal, y yo no tengo control sobre ellas, lo que se va a poder quebrar si esas cosas no se llevan adelante es la confianza, que es el elemento fundamental que permite poder hacer estas cuestiones. Bueno, es que pongamos algunos ejemplos, ¿no? Esta es una mujer que se llama Diana Ortiz, se ha muerto hace muy poquito, una monja norteamericana, sobreviviente de tortura y de violencia sexual, a finales de los años 80 en Guatemala. Y ella era el caso, ¿no? Para los abogados de derechos humanos de Guatemala, para el litigio internacional, era el caso de violencia sexual, porque ella había sido detenida, torturada, había sido violada por varios soldados, y estaba dispuesta a sobrevivió a todo aquello, ¿no? Un día la llevaron en un jeep en la noche, no sabe dónde, y se escapó. Se escapó, se quedó debajo de unos carros toda la noche. Al día siguiente apareció en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y Monseñor Gerardi, el obispo que años después fue asesinado, la sacó del país, fue a su país, a Estados Unidos, a Chicago, ¿no? Entonces, ella quiso denunciar el caso, ¿no? Y su caso estaba ante la Comisión Interamericana, pero nunca pasó ante la Corte Interamericana. Y yo le pregunté a los abogados de la comisión, a mí, muchos amigos, por qué su caso nunca había llegado a la Corte, si ella estaba dispuesta a llevar su caso. Y me dijeron: mira, ella no quiso. Llegó un momento en que ella no quiso. Entonces, bueno, yo estaba haciendo un estudio sobre los temas de reparación, etcétera, y le contacté con Diana y le pregunté, ¿no? Le hice una entrevista y le pregunté en la entrevista, bueno, si me habían dicho que ya no había querido seguir con el caso adelante, y me dijo: sí, es verdad, no quise seguir, ¿no? ¿Y por qué no quiso seguir, ¿no? Y me respondió esto que tenéis ahí. Una de las cosas que recuerdo
es que mis abogados sabían muchas cosas sobre el caso, pero no sabían lo que me estaba pasando a mí. Y eso es un aprendizaje fundamental, ¿no? Una cosa es el caso y otra cosa es la persona, ¿no? Y las necesidades a veces del caso y las necesidades de la persona no coinciden, ¿no? ¿Qué es lo que le estaba pasando a ella? A ella le estaba pasando que ella había denunciado a un tal Alejandro, que era un agente de la CIA que había dirigido su tortura en Guatemala, que fue detenida en Guatemala, en un sitio que se llama la Escuela Politécnica, en un centro clandestino que estaba en esa Escuela Politécnica del Ejército, y había denunciado que Alejandro, que reconocía un poco de la zona de Estados Unidos de la que era por la forma en cómo hablaba inglés, pues cómo hablaba el acento inglés, Alejandro, ella denunció cuando salió que un agente de la CIA le había dirigido la tortura en Guatemala. Entonces el Departamento de Justicia no investigó quién era el tal Alejandro, sino le investigó a ella. ¿Qué hacía en Guatemala? Si fue violada, si quedó embarazada, qué había pasado con el embarazo, ¿no? Y lo que ella tenía miedo era a la exposición pública de su intimidad, ¿no? Bueno, y eso lo ponía yo también antes de ejemplo de, bueno, cuáles son los pros y contras, las condiciones para la judicialización. En este caso, en un contexto amigable, vamos a decir, de la Corte Interamericana, más amigable a veces que otros contextos, una Corte de Derechos Humanos, pero a pesar de ello, pues ese caso nunca llegó a la Corte Interamericana y no llegó por eso, ¿no? Porque, como decía, mis abogados sabían mucho de mi caso, pero no sabían qué me estaba pasando a mí, ¿no? Bueno, y eso pasa también por las diferentes actitudes de las víctimas. Este es otro caso guatemalteco, es un caso no ante la Corte, sino ante la Comisión Interamericana, Mayarí de León, la hija de un conocido escritor, ¿no? Poeta guatemalteco, que habla un poco de las diferencias en la familia, ¿no? Porque no todos los contextos familiares, no todas las respuestas de las víctimas, incluso en la propia familia, son las mismas, ¿no? Y bueno, aquí está hablando de las diferencias entre ella, su mamá y su hermano, ¿no? Y dice, bueno, tiene que ver con varias cosas, ¿no? Yo soy la más grande. Yo tenía 17 años cuando a mi papá lo secuestraron. Mi hermano era el menor y como hombre lo necesitaba más en su periodo de crecimiento. Yo viví muy unida con mi papá desde pequeña, más que hija éramos como camaradas, cómplices del mismo ideal. En el momento del secuestro de mi papá yo no estaba en el país. Entonces el dolor lo viví de otra manera, dolorosa, pero de otra manera. Incluso tuve atención psicológica, pude irme a un centro de salud mental fuera del país, recibí atención médica para que eso no ocurriera. Yo no vi los cadáveres prutefactos. Incluso a mi hermano lo secuestraron antes, lo tuvieron detenido en un centro. Yo no viví todo eso, ¿no? Yo creo que cada caso y cada persona es particular, ¿no? Bueno, eso para también poner el énfasis en cómo analizamos las diferentes experiencias y situaciones de las distintas víctimas, ¿no? Entonces, en síntesis, yo creo que es importante tener en cuenta cuando estamos hablando de estos procesos, ¿no? de investigación, de judicialización, de acompañamiento a procesos penales o de otro tipo, de hacer informes y de investigación, hay que tener en cuenta las dos cosas. Hay que tener en cuenta el proceso de la demanda, ¿no? ¿Cuáles son las etapas, los impactos, los contenidos, las exigencias que tiene el proceso de la demanda y cuál es el proceso personal, familiar o comunitario de la víctima o de las víctimas, ¿no? Porque aquí hay dos ruedas, ¿no? Que siempre son distintas. Lo que hay que tratar es que vayan acompasadas, que no sean divergentes, ¿no? En general, los tiempos de la demanda pues, son largos, ¿no? Definidos por la burocracia, pues la cantidad de trabajo que hay, el tiempo de respuesta frente a las cosas, y por otra parte, si uno ve para las víctimas, pues el tiempo depende más de la asimilación del hecho traumático. A veces cuando llega a un juicio, la gente ya ha hecho un proceso personal para la asimilación del hecho traumático, ha querido dejar atrás las cosas y otra vez tiene que volver a revivir cosas que quiere dejar atrás, ¿no? Entonces hay que tratar de que estas cosas vayan lo más sintonizadas posible. Los momentos en tomar decisiones, ¿no? Significan puntos clave para el proceso, pero también significan puntos clave para la víctima, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la masacre de La Rochela, una masacre de funcionarios judiciales de Colombia, ¿no? Es una masacre en Colombia, el equipo de la Fiscalía que iba a investigar la desaparición de los 19 comerciantes que os he señalado antes fue asesinado. Una comitiva, hubo un sobreviviente. Cuando iban a tomarse, cuando el caso estaba ante la Corte Interamericana, este sobreviviente, que era el único testigo de la masacre, no se quiso subir al avión.
había que ir a declarar a Costa Rica. No se quiso subir al avión. Y la Corte Interamericana llamó para decir, bueno, ¿cómo le convencemos al testigo? ¿No? Entonces, bueno, ahí hay cosas que no son convencer al testigo, ¿no? Sino que es tener en cuenta cuáles son las condiciones de seguridad, de miedo, ¿no? De necesidades, en este caso, para tomar decisiones por esas fases del litigio, por esas cosas que hay que hacer, ¿no? Que una cosa es lo que es, si uno ve la cosa jurídica del proceso de la demanda, pero otra cosa es cuáles son las implicaciones que eso tiene para las víctimas, ¿no? O lo mismo las implicaciones de gestiones jurídicas, audiencias, etcétera, ¿no? Lo que significa los impactos emocionales de la gente que a veces es del campo, que nunca ha salido a la ciudad o que nunca ha ido a otro país, que no se han montado en un avión o que tiene que estar en una audiencia con jueces, etcétera, ¿no? Hay aspectos que no son solamente legales, también son emocionales, también son vivenciales, ¿no? Y necesitan prepararse desde ese punto de vista. Y también los cierres, ¿no? Para no sobrecargar mucho. A veces en los juicios, ¿no? Los abogados ven los juicios cuando tienen una sentencia a la mano, la sentencia es el punto final del camino. Pero la sentencia no es el punto final del camino, la sentencia es un punto intermedio del camino. Porque después vienen muchas cosas que tienen que ver con el cumplimiento de lo que dice la sentencia, sobre todo estamos hablando de medidas como reparación, etcétera, ¿no? A veces se puede ganar un caso, pero se puede perder un proceso, ¿no? Si la reparación genera más impactos o divisiones entre las propias víctimas, ¿no? Si estamos hablando de un colectivo, por ejemplo, ¿no? Hay que mantener los aspectos de la cohesión y del trabajo colectivo para evitar que la exposición a esa dinámica judicial o a las medidas de reparación o a las presiones y amenazas de alrededor, también de responsables, muchas veces terminen quebrando esos procesos. Y no hay que ver hay que ver siempre las fases de cumplimiento. No ver cuando uno tiene una resolución es el punto final, porque después hay una fase de cumplimiento que es una especie a veces de agujero negro en muchos países en las que no se piensa, no se discute sobre eso, pensando que eso es como una cosa por ósmosis, ¿no? Esto se ha determinado y esto se va a cumplir, y lo que vemos en muchos casos es que pues esa fase de cumplimiento, sobre todo en los casos de reparaciones, etcétera, pues genera numerosas fuentes de tensión y estrés, ¿no? Cuando una de las primeras entrevistas que hice para esa investigación, que se llama Diálogos sobre la reparación, si le interesa se puede bajar de internet, ¿no? Es un libro, 2 tomos, publicado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Una de las primeras personas que entrevisté era una víctima guatemalteca en el exilio en Washington, cuyo esposo había sido asesinado. Cuando la entrevisté a la señora, a su compañera, ella me dijo, mire, cuando llegamos a la solución amistosa, por un caso que llegó a una solución amistosa, una solución negociada, extrajudicial, cuando llegamos a la solución amistosa, yo pensé que iba a descansar, porque hasta entonces tenía muchas pesadillas, estaba muy angustiada, tenía mucho dolor, sufrimiento, pensé que iba a descansar cuando tuviéramos el acuerdo. Y cuando tuvimos el acuerdo, descansé, empecé a dormir bien. Pero después empezó, y ella lo dijo así, después empezó la tortura del cumplimiento, ¿no? Entonces la biblioteca que se iba a hacer para el reconocimiento de esta persona que era un maestro en un pueblo y tal, la biblioteca era la caja de libros que el ministerio mandaba todos los años a las bibliotecas de las diferentes ciudades. Ese era lo que el Estado planteaba como cumplimiento de un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana. Bueno, esos son algunos ejemplos, ¿no? Entonces, toda esa fase del cumplimiento muchas veces es una fase para la cual hay que prepararse, ¿no? Nos tenemos que preparar nosotros y creo que se tiene que también preparar muchas veces las víctimas, ¿no? Porque para tener también una estrategia frente a las dificultades o frente a los problemas que se dan en esa fase del cumplimiento, ¿no? Bueno, paso porque hemos dicho, bueno, un par de cosas sobre esta cuestión de la construcción de la confianza. Ya he dicho algunas cuestiones que son claves sobre eso, ¿no? Pero me parece en muchos de los situaciones en las que ustedes también están trabajando, algunas ideas que me parecen que son claves son, bueno, uno, cuáles son las condiciones de seguridad para
y una base de confianza para trabajar con las víctimas. De hecho, si uno puede construir esos contextos favorables o no, pues si uno trabaja en una cárcel obviamente es mucho más difícil hacerlo, pero bueno, ¿cuáles son esas condiciones en términos de la confidencialidad, de la no escucha, de los acuerdos básicos que permitan poner una base de confianza, ¿no? Identificar si hay muestras de desconfianza, pues hacerlas explícitas, ¿no? A veces el silencio, a veces el desvío, cuando uno está trabajando sobre ciertas cosas, el desvío de los temas hacia otros lugares, pues muestran que puede haber ahí problemas de confianza. Creo que en la medida de lo posible es importante abordarlos pues, de la forma más explícita posible y tratar de dar, ejercer o explicitar el compromiso hasta donde uno se pueda dar sin generar obviamente falsas expectativas sobre lo que no se va a poder hacer, ¿no? Creo que otra cosa importante es muchas de estas relaciones que tenemos con las víctimas también suponen a veces absorber la rabia. Hay mucha rabia a veces en la gente por lo que le ha tocado vivir, ¿no? Y a veces la rabia se pone donde se puede, ¿no? A veces se pone con el que uno tiene enfrente, con el que uno tiene al lado, en lugar de dirigirla a quien es el responsable, digamos, de esos hechos, ¿no? A veces absorber la rabia es parte de ese acompañamiento, no hay que tener una actitud reactiva, defensiva frente a eso. O sea, si esa rabia es una muestra de, digamos, de ataque personal o de cuestionamiento de la relación, obviamente pues hay que poner las bases de esa relación claras, pero también eso es parte del proceso de asimilar esos hechos traumáticos y de cómo estas relaciones significativas de defensa también ayudan para ello, ¿no? Te he dicho antes otra cosa que es muy importante, pues las muestras de credibilidad, ¿no? Ser coherente y consistente en el comportamiento, que es lo que le va a transmitir a la víctima no solamente lo que uno le dice, ¿no? Sino cómo se comporta, ¿no? Que es como la gente nos va a evaluar, ¿no? Y si no hay respuesta a los compromisos, pues eso va a generar obviamente una ruptura de la confianza con las víctimas, ¿no? Bueno, y asegurar en los casos que sea necesario, si hay problemas de confidencialidad, de aspectos clave, de aspectos que generan vergüenza, estigma, etcétera, pues asegurar una forma constructiva de poder abordarlas, de cómo se van a manejar o cómo se va a manejar la confidencialidad sobre las mismas para evitar que esas situaciones terminen quebrando esa relación. Digo, sin confianza no se puede hacer nada de esto. Y sin un espacio de un contexto favorecedor tampoco se va a hacer esto, ¿no? Bueno, trato de decir, aunque no quiero alargarme demasiado, ya veo que nos hemos alargado un poquito en el tiempo, todavía tenemos como 10 minutos todavía, Luciano. Sí, más o menos, doctor, justamente le iba a decir eso. Sí, 5 o 10 minutos más, perfecto. Ok. Hay unas preguntas, pero por ahí hagamos una síntesis un poquito de qué significa participar en los procesos de las víctimas, qué aspectos positivos o negativos tiene, ¿no? Bueno, uno, el sentido, ¿no? El sentido puede ser resignificar los hechos, ¿no? Ayudarle a procesar lo vivido, un sentido de reconocimiento para mí o para las víctimas que ya no están, ¿no? Una validación social del sufrimiento, ¿no? Porque es un sufrimiento que ha sido negado, ¿no? Y a veces esto le da el trabajo que hace una defensoría, le da un estatus de reconocimiento a un hecho que tiene una causa social y política, le da un estatus de reconocimiento o puede generar espacios de apoyo social. O sea, puede tener sentido para eso. ¿Cuáles son las fuentes de sentido? Para otras víctimas es también una manera de luchar contra la impotencia, no quedarse paralizadas frente a eso, ¿no? Eso es saludable, sí. Bueno, sabemos que hay muchas de las víctimas, especialmente en América Latina, pues empezando por las madres y abuelas de Plaza de Mayo y otras muchas más en el mundo, pues han mostrado persistencia y creatividad, ¿no? Cuando parecía que todo estaba perdido, que no había para dónde, muchos abogados amigos me han dicho, mire, yo ya me hubiera retirado del caso, no hubiera seguido con esto adelante. Si he seguido ha sido por esta señora, ¿no? Por esta mujer que sigue con esa persistencia, ¿no? Que es la que nos haya traído muchas veces hasta los lugares en los que los países han podido llegar, ¿no? Si no hubiera habido esa persistencia de muchas de las víctimas, pues no tendríamos declaración de desaparición forzada, por ejemplo, y herramientas internacionales también de ese tipo, ¿no? La participación también ayuda a la integración entre la gente, las víctimas, etcétera, y disminuye los estereotipos. Y aumenta la humanización de las víctimas en ese proceso. Me parece que son efectos positivos de la participación. Ahora, también tiene efectos negativos, frente a los cuales hay que prepararse, ¿no? El impacto de las revelaciones, ¿no? Por ejemplo, a veces en un proceso de investigación judicial o de otro tipo, saca, digamos, a la luz
detalles estresantes o traumáticos, que hay que prepararse con las víctimas para cómo enfrentarlos, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que los mataron y los despedazaron, les descuartizaron? Que hay detalles que son muy duros, ¿no? En muchos de los casos hay que trabajar con las víctimas y preparar para un escenario en el que eso puede aparecer, ¿no? Muchas veces lo que las víctimas van a encontrar son explicaciones banales, ¿no? Ah, es que lo acusaron. Como lo acusaron, lo matamos, punto, ¿no? Y esa es toda la explicación que va a encontrar. Hay una banalización muchas veces en medio de esa situación, ¿no? Yo entrevisté a un jefe de inteligencia en Guatemala, ¿no? que vio, pues fue parte de una masacre. Él supuestamente le había llegado a un sitio donde estaba de una masacre y él contaba la historia con mucho asco, ¿no? Y cuando le pregunté por qué usted no hizo nada si le daba tanto asco lo que había vivido, y por qué no dijo nada a los demás, ¿no? Que eso no se podía hacer. Me dijo, pero es que si yo hubiera dicho algo, me hubieran dicho que no soy un hombre, ¿no? Entonces, una cosa absolutamente banal, ¿no? De un machismo, de un sexismo, de una concepción de una masculinidad dura, cruel, ¿no? Absoluta. Es la explicación detrás de algo tan crudo, tan terrible, tan trágico. Entonces las víctimas van a encontrar muchas veces ese tipo de explicaciones. Son momentos de esperanza y vulnerabilidad, ¿no? Cuando una víctima está llevando un caso en la defensoría, que hay una resolución, que hay un acompañamiento, un proceso judicial, etcétera, genera esperanza, pero también es vulnerabilidad si no se logra lo que se está planteando. Y también son momentos de ambivalencia, ¿no? Que hay que ayudar a procesar, ¿no? En el caso de 43, otro caso que me tocó de 43 desaparecidos en Colombia, caso Pueblo Bello, también un caso ante la Corte Interamericana. Cuando salió la sentencia, íbamos a ir a una reunión con las víctimas. Entonces, a mi lado estaba José Daniel, que era el hijo de uno de los desaparecidos de esa desaparición colectiva de 43 personas. Ururaba es norte de Colombia, población campesina, y cuando íbamos a ir a una reunión con los familiares, salió la sentencia de la Corte Interamericana y nos la mandaron al aeropuerto y en el avión fuimos leyendo la sentencia. Cuando teníamos la sentencia en la mano, José Daniel, el hijo, estaba a mi lado y le pregunté, ¿cómo te sientes? Era una sentencia que condenaba al Estado por esa desaparición de 43 personas, llevada a cabo por los paramilitares. Y él me dijo, mirando un poco la sentencia, me dijo, no sé, ¿no? ¿Por qué? No sé, ¿no? Uno puede decir, bueno, es la victoria. Ha estado luchando muchos años por tener esa sentencia, ¿no? De repente es el punto positivo que uno había estado esperando mucho tiempo, pero no está eufórico con la sentencia. Me dice, no sé, está buscando dónde está el nombre de su papá en la sentencia. Está buscando qué dice la sentencia sobre su papá, ¿no? Las cosas que para él son relevantes, ¿no? Y hay una desproporción entre no haber tenido un padre con el que no has podido tener ni adolescencia, ni juventud, ni has sido tu referente, y una sentencia que reconoce ahora los hechos, ¿no? Bueno, solamente para decir que a veces uno piensa en escenarios de, ¿no? Todos fueron felices, la cosa terminó bien, etcétera, por lo que sea, incluso cuando se llega a un resultado muy positivo como ese, pero uno también se encuentra a veces ambivalencia emocional, que es normal, ¿no? A veces mantener el proceso judicial ha sido una manera de mantener viva la memoria de mi familiar, ¿no? Me he encontrado con varios casos en los cuales cuando se tiene la sentencia, de repente empieza el proceso de duelo, ¿no? Porque empieza a entenderse lo que eso significa, la pérdida como definitiva, ¿no? En el caso de Marco Antonio Molina Teyssen, un niño, una familia muy querida, guatemalteca, exiliada en Costa Rica, cuyo hermano, el hijo, fue desaparecido, Marco Antonio, un niño de 14 años, durante 20 años. ¿no? El caso llegó a la Corte Interamericana y tuvo una sentencia condenatoria del Estado guatemalteco. Cuando el caso llegó a la Corte Interamericana, hubo una sentencia. Durante todo ese tiempo, esta familia que tuvo que salir de Guatemala a Costa Rica, mantuvo durante 15 años o 20 años, mantuvo la casa en Guatemala, aunque nunca volvió a Guatemala. La mantuvo porque si Marco Antonio hubiera sobrevivido, era el único lugar al que Marco Antonio podría volver. Y alguien de los vecinos podría decirles dónde está la familia, que estaba en Costa Rica. ¿no? Mantuvieron esa casa 20 años. ¿no? Cuando tuvieron la sentencia, un niño de 14 años que había sido desaparecido, ¿no? Cuando tuvieron la sentencia de la Corte Interamericana, vendieron la casa. Bueno, ahí hay
dinámicas, dimensiones de lo que significa asumir el duelo, un duelo incierto, traumático, duro de la desaparición, ¿no? En el contexto de una sentencia que parece que no tiene nada que ver, ¿no? Pero que tiene que ver con la aceptación, digamos, de esa pérdida, en este caso de Marco Antonio, como definitiva, y la forma en cómo los familiares abordaron esa situación de una forma, obviamente, muy dolorosa, pero también muy constructiva, con esa lucha y con esa sentencia de la Corte, ¿no? Bueno, eso a veces significa también que los procesos también reactivan emocionalmente, producen esa efervescencia emocional, la rabia o culpa, el miedo, son emociones que se reactivan en los procesos. Y por eso el acompañamiento en los procesos es tan importante. ¿Cómo hacemos esto? Para que sea positivo para la víctima. No se hace así a pelo nomás. Bueno, hagamos el proceso, lo judicial. No, hay que buscar una manera en cómo potenciamos alrededor de esto espacios que permitan poder llevar a cabo estos procesos y cuidar sobre todo un hecho clave, ¿no? Y es que muchas veces estos procesos recaen siempre en la espalda de las víctimas y familiares, ¿no? Y eso supone una sobrecarga emocional, dificultades prácticas enormes. Es decir, hay que hacer un escenario que permita ver, bueno, llevar adelante estos procesos, ¿no? En las condiciones en el país que se dan. ¿Cómo lo hacemos para que todo el peso no recaiga siempre sobre la víctima? ¿Cómo hacemos para que sea el proceso que ayude, ojalá ayude a procesar el dolor, la experiencia traumática, etcétera? Pero cómo acompañamos estos procesos desde esta dimensión más, si quieren, psicosocial, pero también desde la parte de las dificultades prácticas que todo eso tiene. Para muchas veces no vamos a poder, no tenemos la solución para todas esas cuestiones, pero creo que es mucho más constructivo poder ponerlas sobre la mesa, abordar y ver qué se puede abordar y qué no se puede abordar, cuáles son los límites de nuestra actuación, y hay que aceptar esos límites como lo que son, ¿no? Como las cosas que a veces no se pueden mover, pero también hay que ver cuáles de esos límites sí se pueden mover o cuáles son las condiciones que podemos preparar para que esas cosas se hagan de la manera más adecuada. Bueno, termino con una última cosa, que no quiero dejar de decir, ¿no? Obviamente sobre los temas de la reparación, me quedo con esta cosa, ¿no? Bueno, obviamente porque hay muchas cosas que salen de los procesos judiciales, de investigación, ya sea a veces en el ámbito de tribunales administrativos, otras de tribunales penales, ¿no? En los cuales, además de una sentencia que determina la verdad o sobre ciertas cosas, también hay aspectos sobre la reparación que pueden ser importantes, ¿no? Si tenemos 3 minutos todavía, una idea, y después pasamos a las preguntas, una idea que me parece fundamental, porque tenemos los principios de Joanet, tenemos el derecho internacional de los derechos humanos, que tiene avances obviamente muy significativos sobre el tema de la reparación, pero esta es una idea compartida con un psicólogo surafricano que se llama Brandon Hamber, ¿no? Que fue un psicólogo de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, que hace referencia a que la reparación pasa por un objeto, si venimos allá, el objeto, vamos a decir, una medida. Una medida puede ser una medida de reparación económica, puede ser el nombre de una calle, puede ser la atención médica, ¿no? Una medida, ¿no? Un objeto, pero a veces más importante que la propia medida es el proceso alrededor de la medida. Es decir, cómo se hace que la reparación sintonice con las expectativas de las víctimas, cómo ayuda a procesar el dolor y el sufrimiento, cómo ayuda a reintegrarse, cómo le ayuda a la gente a ponerse de pie. A veces en contextos muy difíciles, en los cuales no hay cumplimiento, no hay reconocimiento social, pero creo que poner el énfasis en el cómo y no solamente en el qué es determinante, porque muchas veces estos procesos de reparación se dan en contextos duros, difíciles. Termino con un ejemplo. Para no extenderme, porque eso otras cosas las pueden leer en los libros. Este caso que les he contado de Marco Antonio Molina Teyssen, ¿no? El niño que fue desaparecido de 14 años en Guatemala, estamos hablando del año 81, la dictadura de Lucas García, ¿no? Cuando hubo sentencia de la Corte Interamericana, la sentencia condenó al Estado, y la mamá, cuando la Corte le preguntó a la madre, doña Enma, para ella, ¿qué sería reparador? ¿Qué sería reparador? Ella dijo, yo lo que quiero es que haya una escuela en Guatemala que tenga el nombre de Marco Antonio. Porque eso es una forma, era maestra, ¿no? Doña Enma, era un niño, entonces yo quiero que
el nombre del Marco Antonio, una escuela tenga el nombre de Marco Antonio, ¿no? Y entonces eligieron una escuela, ¿no? Eso fue de acuerdo con el Estado, se eligió una escuela en el centro de Guatemala donde esa escuela iba a tener el nombre de Marco Antonio Molina Teyssen, ¿no? Estamos hablando 12 años después de la firma del Acuerdo de Paz, 1996-2008, cuando se va a hacer efectiva el cumplimiento, ¿no? Por eso hago énfasis también en cómo ponemos el ojo también en este agujero negro del cumplimiento. Cuando se va a hacer efectivo el cumplimiento, llegan a un acuerdo con el claustro de profesores, hay una bronca con familiares de otros niños de esa escuela, que son militares, y que 12 años después de la firma de la paz se oponen a que el nombre del hermano de una guerrillera, como ellos decían, ¿no? La desaparición de Marco Antonio está ligada a que su hermana era una miembro del PGT, el Partido Comunista guatemalteco, que fue detenida, violada, sobrevivió, ¿no? ENMA se llama también, y que llevaron el caso ante la Corte Interamericana. Entonces, 12 años después de la firma de la paz, se oponían a la reparación, a que el nombre de Marco Antonio, del hermano de una guerrillera, fuera el nombre de la escuela a la que iban sus hijos. Y hubo una discusión enorme con el Estado. El Estado dijo, bueno, ustedes tienen derecho, ¿no? Esto es parte del derecho de las víctimas. Hay una sentencia de la Corte Interamericana y hubo una discusión, ¿no? En la familia, que son los que al final tenían que decidir, ¿no? Si sí o si no, ¿no? Y doña Enma dijo, no, yo no quiero que el nombre de mi hijo sea maltratado en una escuela solamente porque tenemos una sentencia y hemos logrado esto, porque estos señores militares van a hacer una campaña en contra, ¿no? Y el nombre de mi hijo se va a ver continuamente manchado sobre esto, ¿no? Yo quiero una escuela en la que el nombre de mi hijo sea respetado y que la memoria de los niños, niñas desaparecidos, que no es el único, ¿no? Sean tenidos en cuenta en Guatemala. Entonces, no me interesa esa escuela, ¿no? Yo quiero que hagamos cuál es el sentido de la reparación para ella, en este caso, ¿no? El buen nombre de Marco Antonio, ¿no? Las actividades de reconocimiento de la niñez desaparecida en el contexto del conflicto armado de Guatemala, y el contexto reparador positivo para ella y para la familia, ¿no? Esto se hizo en otra escuela en el que el que todos los años se hace una conmemoración en el nombre de Marco Antonio y de los niños y niñas desaparecidos. La familia podría haber dicho no, ¿no? Esto es una parte de una medida y vamos a imponerlo aquí o vamos a ponerlo aquí porque eso es parte, si estos señores se oponen tal, pero yo no digo que cuál sea la solución, no sé cuál es la solución, ni hay una solución única en muchas de esas cosas, pero sí creo que es muy importante tener en cuenta lo que para la gente es reparador o no es reparador, ¿no? Y en ese caso lo que esa familia quiso, ¿no? como reparación del buen nombre en el contexto de otras cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, también poner el énfasis, también la Defensoría en muchas de estas cosas en las cuales tenga que ver con cosas de reparación, etcétera, a veces ayudará a determinar cuáles son explorar las medidas de reparación que son importantes para las víctimas, pero también me parece que cada vez es más importante para la Defensoría, para los tribunales, para diferentes mecanismos nacionales e internacionales, poner énfasis en el cumplimiento, porque es en el cumplimiento donde se juega el sentido de la reparación. No es solamente en tener una sentencia, no es solamente tener un informe, no es solamente tener un acuerdo, sino en los cambios, ¿no? Que esa reparación, con todo lo que es irreparable en el camino, obviamente, ¿no? Pero con ese cambio, ojalá, en el trato del Estado, que ha sido parte del problema o ha sido el agresor muchas veces, ¿no? La reparación debería ser una nueva fase en la que se cambie el trato del Estado frente a las víctimas. Pero es una fase, como digo, que es un agujero negro sometida a numerosos problemas y en la que se necesita establecer una estrategia para el cumplimiento que pase muchas veces también, pues no solamente por la activación de las víctimas en el proceso de reparación. No son objeto de reparación pasivo, tienen que ser sujetos de ese proceso, y en la medida en que sean sujetos de ese proceso, digamos, la reparación va a tener un impacto más positivo. Ese proceso alrededor del objeto que señalaba Brandon me parece que es determinante, y muchas veces también tener mecanismos de colaboración con organizaciones de derechos humanos, con organizaciones que acompañan, que conocen los casos, que tienen esa confianza a veces más allá de las propias instituciones, que ojalá también la tengan. Me parece que son determinantes para, pues,
para que estos procesos, digamos, respondan a su sentido, ¿no? y el derecho a la reparación no termine convirtiéndose pues simplemente en un aspecto legal más disociado, digamos, de esta dimensión, ¿no? Decía, estas dimensiones. Hay una dimensión legal de los procesos, etcétera, pero hay una dimensión de asimilar el hecho traumático, darle sentido, la recuperación, convertirse en sobreviviente, la reconstrucción del tejido social. Estas dos ruedas tienen que ir más cerca una de la otra y tener esta doble perspectiva, ¿no? Esto no es que los psicólogos piensan en una rueda y los abogados piensan en otra rueda, no, esto va por tener una visión global. Termino con un ejemplo de cosas que son muy, muy importantes, ¿no? Y que si no construimos estas relaciones de confianza significativas no vamos a poder hacer, ¿no? Cuando estábamos trabajando con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en México, nosotros nos clavamos en la escuela. Fuimos a la escuela a trabajar con los sobrevivientes, con los jóvenes, para tener un conocimiento muy claro del caso. Pasaron dos cosas. Termino con estos dos ejemplos de ese caso, ¿no? Nos pasaron dos cosas. Nosotros éramos 5 expertos, ¿no? 2 nos fuimos a la escuela a clavarnos ahí con los familiares, con los estudiantes, y 3 se quedaron revisando el expediente, ¿no? Judicial. Eran 80 tomos, 80.000 páginas que había que mirar para ver qué se había investigado cuando nosotros llegamos al país. Cuando estamos en la escuela, ¿no? Esa historia va de que los jóvenes se llevan 4 autobuses porque van a hacer una marcha el día 2 de octubre, el día de aniversario de la masacre de Tlatelolco del año 68, van a hacer una marcha desde Guerrero hasta el centro de México, ¿no? Y cuando estamos investigando eso in situ, estamos trabajando, bueno, ¿quién estaba en el primer autobús, en el segundo, en el tercero, en el cuarto? ¿No? Y de repente uno dice, bueno, pero había un quinto autobús. Y nosotros, ¿cómo que había un quinto autobús? No, los autobuses son 4. Y nos dicen, no, los autobuses son 5, hay un quinto autobús. Y bueno, ¿y dónde están esos jóvenes? ¿O qué pasó con ellos? ¿Desaparecieron también? Y dicen, no, esos sobrevivieron todos. ¿Dónde están? Ah, entonces vayan a buscarlos. Y vinieron los jóvenes del quinto autobús. Tomamos el testimonio de esos jóvenes. Nadie sabía que había un quinto autobús, ¿no? en esa noche. Tomamos el testimonio, teníamos la idea, primero individual, colectivo, reconstruimos la historia. Cuando volvimos a México, nos juntamos con los otros 3 expertos que se habían quedado trabajando varios días en el expediente. En el expediente solo había 4 autobuses. Y nos dijeron, no, Carlos, te mienten, los jóvenes te mienten. Solo hay 4 autobuses. Hemos revisado todo el expediente, solo hay 4 autobuses. Y le dije, no, los jóvenes no mienten. Hemos tomado el testimonio. Tiene consistencia. Hemos hecho lo individual y lo colectivo. Hay 5 autobuses. Tenemos 13 sobrevivientes de ese quinto autobús. Y ellos dijeron, no, tú te fías mucho de los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, lo que estábamos trabajando era con 2 lógicas, ¿no? Yo les dije, bueno, ustedes son fiscales, ustedes trabajan con la lógica de la desconfianza, ¿no? Yo me dedico al trabajo con las víctimas, yo trabajo con la lógica de la confianza. Eso no significa que no contraste la información. No me creo todo lo que me dicen, pero yo contrasto la información. Tengo más maneras de cómo de trabajar sobre la veracidad de ciertas cosas también. ¿Qué es lo que había pasado, no? Bueno, si no hubiéramos tenido la confianza de los jóvenes, si no nos hubiéramos clavado con los jóvenes, que eran jóvenes de 19 años, 20 años, del ámbito rural, desconfiados, etcétera, ¿no? Duros, ¿no? Si no nos hubiéramos clavado y no hubiéramos tenido relaciones de confianza, no hubiéramos tenido información que fue muy significativa, porque había un quinto autobús. Había un quinto autobús. Y ese quinto autobús fue suprimido de la investigación por la PGR, ¿no? Por la Fiscalía, vamos a decir, ¿no? Y fue suprimido, en nuestra sospecha, porque el tráfico de heroína se hace a través de autobuses de pasajeros. Y ese autobús de pasajeros, muy probablemente, porque esa compañía estaba implicada, lo supimos después, ese autobús probablemente tenía heroína o tenía la plata que venía de Estados Unidos con la heroína. Porque encontramos que había autobuses modificados para el transporte de pasajeros que estaban modificados para el transporte de heroína. Desde la estación de autobuses donde llegaron los jóvenes y donde se llevaron los autobuses, era el centro del narcotráfico de Guerrero, del cual es el 80% de la heroína para Chicago y Estados Unidos. Eso no lo hubiéramos descubierto sin tener la confianza con las víctimas, con los jóvenes, si nos hubiéramos quedado clavados viendo el expediente. Y otro ejemplo para terminar, ¿no? De la importancia de esas relaciones significativas y de confianza. Estábamos trabajando con los papás. Estábamos en la sala y
bueno, la historia, para recordarles algunas cosas, supongo que tendrán en mente, pero esa historia contaba que los jóvenes habían sido asesinados, quemados en una gran pira infernal de las 12 de la noche en adelante, ¿no? Antes de las 12 de la noche habían sido llevados a un lugar, bueno, el basurero, y los habían matado, los habían quemado, etc. Bueno, y estamos en la discusión con los papás, termino con esto, ¿no? Y cuando estaba una de las mamás, dice, bueno, es que la PGR dice que los jóvenes fueron asesinados a las 12 de la noche y que tienen las declaraciones, etc. Pero yo recibí un mensaje de mi hijo a la 1:16 que decía, por favor, mamá, me urge que me ponga una recarga en el teléfono, ¿no? Y eso no estaba en el expediente, no estaba en ningún lado, ¿no? Y dice, bueno, y yo le pregunté, ¿y dónde está ese mensaje, ¿no? Y ella agarró su teléfono y me dijo, aquí, ¿no? Y bajó las escaleras con el teléfono, con el mensaje de su hijo, ¿no? Y comprobamos ese mensaje, ¿no? Ese mensaje fue enviado a la 1:16 en la basurero de Cocula, donde supuestamente los jóvenes habían sido asesinados y quemados y desaparecidos. No hay cobertura de teléfono. Ese mensaje no salió del basurero de Cocula y salió a la 1:16, no salió, o sea, 1 hora y pico después de que esos jóvenes supuestamente habían sido asesinados. Y ese fue el indicio que tuvimos para empezar a decir, aquí hay una historia en este basurero que no es, ¿no? Que no cuenta por las contradicciones que hemos visto en declaraciones, pero también en los familiares. Si no hubiéramos tenido la confianza con las víctimas como la tuvimos, ¿no? No hubiéramos tenido la historia del quinto autobús, ni hubiéramos empezado a poner en cuestión todo lo que se supo después, que ya documentamos, etcétera, de esa historia de ese basurero que no fue, que no pasó, y que era como la versión fundamental de la PGR en la investigación de ese caso. Es decir, con lo que quiero terminar es que esa relación no solamente es determinante a veces por los temas de la reparación, a veces por los temas de cómo hacemos procesos que respondan a estas expectativas de las víctimas, que tengan en cuenta su dimensión, etcétera, también es muy importante para la propia investigación, ¿no? Porque nos hemos encontrado en el caso de los familiares desaparecidos, las mejores investigadoras son las familias, son los familiares, son las mamás, son las hermanas, ¿no? Y necesitamos encontrar también una manera de cómo ayudamos a poner en todo este conocimiento, toda esta experiencia acumulada, también los miedos, ¿no? También las expectativas, ¿no? Pero también el conocimiento que tienen a favor de la resolución de los casos y a favor, digamos, de que estos procesos de este nunca más, que señalamos siempre como un objetivo, pero también de ese logro de la justicia y la reparación para las víctimas, ¿no? Creo que esta manera, yo les he puesto como ejemplos, pues, de diferentes contextos, países, etcétera, de cosas a tener en cuenta en el trabajo con las víctimas que me parecen, pues, determinantes y que, bueno, ojalá, pues, alimenten la reflexión colectiva, que me parece que siempre es enriquecedor en estos casos. Gracias. Bueno, doctor Carlos Beristain, la verdad que interesantísimo. La verdad que sus reflexiones van a ser más que bienvenidas, han sido más que bienvenidas por los que están participando aquí. Hay muchos agradecimientos, felicitaciones por la claridad, por los ejemplos que ha planteado. La verdad que son interesantísimos tanto los ejemplos como las reflexiones que usted abstrae y saca de cada uno de los casos. Muy interesante. Y la verdad también es interesante la participación de los defensores públicos interamericanos que están participando también, gran parte de ellos del cuerpo de defensores que forma parte de los defensores públicos de la IDEF, que representan a presuntas víctimas ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Así la verdad que nos hemos pasado en el tiempo, pero yo en ningún momento lo iba a cortar por lo interesante de la charla. Sí voy a sacrificar las preguntas, lamentablemente, hay varias preguntas en el chat, pero me parece que ya sería robarle mucho tiempo a usted y a los participantes. Así que bueno, sin más le paso la palabra a Luciano para que haga un breve cierre de la charla. Ya agradecerle muchísimo su participación acá. Bueno, pero Sebastián, una cosa, si te parece, y Luciano, pues mándenme las preguntas, aunque ahora no haya tiempo, mándenme las preguntas, si yo encuentro algún momento, pues le mando un correo a Luciano y pues ojalá pues ayudando a dar alguna respuesta, algunas cosas, para que no queden esas cosas ahí perdidas o abiertas, si les parece.
Sí, sí, desde ya. Totalmente de acuerdo. Excelente. Hacemos eso. Adelante, Luciano. Muchísimas gracias. Gracias, Sebastián. Y bueno, gracias, Carlos. Me sumo a los agradecimientos. La verdad que, como siempre, es un lujo escucharte. Sin duda, hemos aumentado, como vos decías recién, la reflexión colectiva. Creo que todos hemos percibido, se ve ahí en los agradecimientos del chat, la riqueza de tu experiencia, de tus reflexiones. Efectivamente hay muchas preguntas, te las vamos a enviar. Siempre nos quedan las ganas de tenerte presente. Vamos a abusar seguramente porque vos siempre has sido muy generoso. De hecho, ya has estado, por lo menos en nuestra defensoría, también con nosotros en un taller de trabajo hace algunos años. Por supuesto, es mucho más difícil desde lo regional, porque bueno, hay aquí defensores de toda la región, es mucho más difícil tenernos a todos de cuerpo presente, pero seguramente te volveremos a molestar para seguir organizando este tipo de charlas. Y todos seguramente hemos ido imaginando personas víctimas a medida que íbamos escuchando tus ejemplos. Estoy seguro, esto ha pasado, de hecho, mientras transcurría la charla con mis compañeras del programa contra la violencia institucional, por ejemplo, imaginábamos, a partir de lo que vos ibas contando, nuestras propias experiencias y los problemas que vemos frente a los casos en los que trabajamos, y estoy seguro de que les ha pasado a todos y todas lo mismo. Así que bueno, de nuevo, el agradecimiento desde la Defensoría General de Argentina. Hemos aprovechado muchísimo esta charla y bueno, esperamos volver a tenerte con nosotros pronto y poder charlar y profundizar en persona, pero sin duda te mandaremos las preguntas que han surgido aquí del chat, para tal vez incluso con una grabación para simplificártelo de audio y que podamos compartir de alguna manera con todos los participantes. Muchísimas gracias de nuevo. Okay, listo, no, un placer, y bueno, siento haberme alargado mucho, porque bueno, siempre es más interesante poder tener pues un diálogo con ustedes, ¿no? Pero ahí mándenme las preguntas, y aunque sea de esa manera un poquito más indirecta, pues yo les mando si tengo algunos comentarios, sugerencias, etcétera. Bueno, y espero que podamos retomar de alguna manera el abrazo físico también, no tan lejos en el tiempo, ¿no? Tal vez si hay chance, no sé todavía, ¿no? Pero ahora estoy trabajando, como saben, en la Comisión de la Verdad de Colombia. Nos han alargado un poco en el tiempo hasta junio, y eso nos da un poquito más de respiro para todas las tareas pendientes, y también la posibilidad tal vez de hacer pues, algunos viajes. Veo y si me toca ir a Uruguay o Buenos Aires, ahí les cuento y podemos hacer algo por allá. Bueno, excelente. Y un placer siempre. Pues muchas gracias por el interés y el diálogo, y bueno, espero que otra vez podamos seguir con este trabajo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por participar también. Listo.